Entonces ya pues podemos empezar a la clase, pues ya los que entraron a entrar. Me imagino que no, cuando yo ya estoy en el aula, me imagino que ustedes entran automáticamente, ¿cierto? No tuve que aceptarlos ni nada. ¿Por qué? Porque esta dinámica de Google Teams, digo de Microsoft Teams, permite que permite precisamente que permite precisamente que los alumnos ya puedan ingresar sin permiso. O sea, ustedes ya están como en un aula de clase y si el próximo año continuamos en esto, pues ustedes simplemente pues se van a meter a las clases automáticamente en los horarios que son, o sea que ya va a haber una aula virtual, que ese era el inconveniente que teníamos. Ya cuando la secretaría ya les asigna un correo, pues ustedes ya pueden ingresar a esta plataforma que de todas maneras les brinda unos servicios de, 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 de licencias, de licencias de software que les puede servir mucho a ustedes, ¿cierto? Porque tiene PowerPoint, tiene Excel, tiene Word, tiene también el de la nube, que pueden guardar ahí archivos, o sea que todo lo pueden manejar en línea, no tienen que guardar nada en el computador, lo pueden manejar desde cualquier internet, ¿cierto? Desde cualquier internet lo pueden manejar y, y pues tienen esa facilidad cuando tienen el correo. Cuando no están activado el correo, se mete por fuera, pues no pueden guardar cosas, no pueden ver archivos. Por ejemplo, si yo guardo o comparto el archivo del PowerPoint, entonces no lo podrían ver. Si quieren ver la grabación de la clase de hoy, pues tampoco la podrían ver. Entonces es necesario como, si van a asistir a las clases, asistir y entrar desde el correo. Obviamente es un poco engorroso empezar a activar el correo, pero de todas maneras nos toca adaptarnos y tener paciencia. Parte de lo que estamos trabajando en esta pandemia es la trascendencia de superar como los obstáculos y trabajar lo socioemocional, que lo socioemocional es hablar en público, el trato especial con las personas en grupo, los trabajos en grupo, ¿cierto? Hablar en línea y respetar ciertos protocolos, ¿cierto? Entonces, de esto es un aprendizaje, o sea que no se atormenten ni se angustien por lo tecnológico, porque es parte del proceso de aprendizaje. Yo siempre les he dicho que el aprender implica a veces sufrir, mientras que nos adaptamos, esa angustia de pronto no entender o de pronto sentirse rezagado, pues es normal. Entonces, eso es parte del trabajo socioemocional, que de todas maneras en el futuro nos va a tocar desarrollarlo y si empezamos desde ahora, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque las habilidades ya las vamos adquiriendo. Entonces, si después tenemos un trabajo virtual, pues ya tendremos esa experiencia y ese recorrido. O sea que no se atormenten, no se preocupen. Si tienen alguna duda, si tienen una inquietud, siempre deben preguntar de una manera cortés, siempre preguntar, porque de todas maneras los profesores a veces estamos ocupados, pero siempre en la medida de lo posible tratamos de contestar y de responderle a los alumnos. Por ejemplo, con estas clases hay muchas notas que están pendientes, entonces a mí me han escrito que yo ya le envié el trabajo y no, pues sí, pero lo que pasa es que para activar esto tocó hacer una serie de protocolos y de adaptaciones de equipos y de todo, y que no se hacen de la noche a la mañana. Yo creo que a todos nos ha tocado un poco fuerte, pero de todas maneras se trata un poco tener paciencia con todos, eso es de todos, inclusive los padres, los acudientes, agradecerles el acompañamiento que hacen a sus hijos y la asesoría que hacen a sus hijos, ¿cierto? Porque de todas maneras asistir a las clases y tener todas las garantías para esto no es fácil. Esto no es que sea obligatorio, pero los que pueden asistir, pues bueno, bienvenidos sean y ojalá pues los otros que no han podido asistir se vayan adaptando, porque la tendencia es que esto va para largo y si yo veo que el otro año va a seguir esto, pues tengo que meter en el presupuesto del hogar cómo bregamos para conseguirnos los medios. Porque entonces no van a adquirir los suficientes conocimientos que pueden tener las otras personas, se pueden ir rezagando. No es lo mismo uno poder asistir a las clases virtuales a tener que guiarse por una fotocopia. Obviamente, pues
la realidad de cada persona es diferente, uno entiende eso, pero de todas maneras, lo que yo veo es que el sistema global está exigiendo que sí o sí uno tiene que meterse en esa onda tecnológica, o sea que hay que mirar cómo en Navidad, en vez de regalo, pues les dan tecnología, o suplir una cosa por otra, porque la cosa va a ser un poco así. O sea, esto, por ejemplo, este año no hicimos presencialidad y lo más seguro es que el otro año continuemos con eso. Entonces, si ya están vinculados en este grupo, obviamente, pues tocó enviarle a uno a los estudiantes, eh, tocó enviarles uno a uno el correo, pero, y cada quien tuvo que activar sus cosas, pero ya después de que están activos, ya les van a llegar todas las clases, toda la información, y pues ya tendrán todas esas facilidades que tienen. Nos dejaron solitos. ¿Aló? Qué pena, pero es que me llegan como llamadas de que no se meten a, meten esa, a conectarme por el celular con esas personas, porque no puedo estarme conectando con una sola persona. Por ejemplo, aquí me está llamando una persona, Nicole Dayana, llamada perdida. Imagino que son los que no han podido entrar, ¿cierto? Eh, pues imagino que son los que no han podido entrar. Pero, ¿por qué? Porque no hicieron la activación del correo. Entonces, esto que tuvieron que hacer les tuvo que haber tomado por ahí media hora. Entonces, si ustedes se dan cuenta de eso, pues media hora, pues tenían que haber dedicado a esto. Sobre todo si tenían, si no saben muy bien de tecnología y de averiguar las cosas. Pero igual no importa, es la primera clase, o sea que es como la más difícil porque estamos en adaptación. Pero ya cuando ustedes ven las herramientas que ya funcionan y todo, ustedes ya dicen, bueno, ya estoy adentro, alcancé a llegar. Entonces, es esa idea que toca seguir en esto de las clases, de ser puntuales. Bueno, si no pude asistir, pues, ver la grabación. Si me tocó salirme porque tenía otra actividad virtual, pues entonces veo los contenidos que compartió el profesor. Por ejemplo, si vamos a compartir el video o si vamos a compartir el PowerPoint, repaso. Si voy a hacer un quiz la otra clase, pues entonces reviso el PowerPoint, reviso en la página de la asignatura y si puedo ver los documentales, pues los veo, pero obviamente pues a estas alturas del partido verse todos esos documentales que son como 9, pues me llevarían 9 horas, porque son documentales más o menos de 1 hora, por eso al inicio del año se les dijo, cada mes véanse en un documental. Obviamente eso, ¿para qué era? Para que ustedes como que vieran cómo el arte ha evolucionado. Eso no era que sacara uno notas, sino era simplemente para que ustedes como que vieran ese gusto estético de cómo el ser humano, por medio del arte, muestra su época y refleja sus angustias o su cosmogonía, cómo veía la realidad, porque eso se trata el arte. ¿El arte para qué sirve? Para reflejar la época o la vida de una sociedad en la historia. Por medio de las obras de arte, por medio de su cultura, sabemos qué nivel de conocimientos tenía, qué cosmovisión tenían de las cosas. ¿Cierto? A veces en la actualidad uno no lo siente mucho la importancia del arte porque lo vivimos. Entonces, ¿lo vivimos con qué? Con las modas, la música, con la televisión, con todo eso lo estamos viviendo, o sea que no le damos mucha importancia. Y si ustedes escogen arte, más de uno le va a decir, uy, pero eso no, se va a morir de hambre. Pero la importancia cultural de la sociedad que tiene en la historia es muy importante.
De ahí que muy pocos individuos logren entrar en la historia del arte, o que sean famosos, o que logren tener éxito, son muy poquitos. Tiene que sobresalir del montón de gente. Entonces, la gente que tiene esas habilidades, que tiene esas, o que también le gusta el arte, porque no necesariamente tengo que ser artista para vivir el arte. Puedo también tener un deleite estético de las cosas, de qué es lo bello y de qué es lo feo. Todos tenemos ese juicio estético de apreciación de lo bello y de lo feo, de lo bueno y de lo malo. Ahí también está ese juicio de la razón, de la conciencia, de diferenciar si una cosa está bien hecha o no, y de ahí porque también debemos estudiar los elementos básicos de cada cosa, ¿cierto? Entonces voy a compartirles nuevamente pues el PowerPoint y empezamos un poco a hablar y a repasar esto. Bueno, ¿cuántos están conectados? Bueno, eh, y empezamos un poco con el primer documental o el primer tema era el arte rupestre. Que si hablamos de arte rupestre estamos hablando de la era paleolítica, de cuando el hombre empezó su existencia en este planeta. Según las teorías que hay, ¿no? Hay una teoría evolutiva, hay una teoría religiosa, hay varias teorías religiosas, ¿cierto? No sabemos, es una incógnita, porque una cosa es lo material y otra cosa es el mundo de las ideas, son dos cosas diferentes. El hombre a veces piensa que tiene el conocimiento de todo, ¿no? El hombre tiene un racionamiento, pero se hace ideas de cómo pudo haber sido. Obviamente tiene ese espíritu que lo diferencia de los animales, ¿no? De poder crear. Y el arte es una evidencia esa de lo que de que somos un poco superiores al animal, pero el animal también nos muestra que también pueden hacer cosas. Por ejemplo, los castores pueden hacer represas. Si ustedes ven, los pájaros pueden hacer nidos, pueden transformar su entorno de alguna manera, sí, pero no razonan, no transforman los materiales de la naturaleza para su bien común o para esclavizar a los otros de su especie, ¿cierto? El hombre tiene también esa raciocinio para lo bueno o para lo malo, porque el conocimiento lo podemos usar para dos cosas, positivo o negativo. Eh, a ver si lo puedo. Ay. Bueno, estaba este documental y pues en el documental, pues en el minuto que, en el minuto, ya, 27:49, vamos a ver el minuto 27:49. Nos habla un poco de las técnicas, ¿no? El pintor y su obra. Profe, no se ve nada. Sí, ya un momento que lo voy a ampliar. Esta técnica practicada en otras cuevas se utilizó poco en Lascaux. Espere un momento. Por ejemplo, al fondo del divertículo axial, Uno tiene que cambiar de diapositiva. son irregulares. A ver un momento. General. El soplo consiste en proyectar el pigmento sobre la superficie rocosa con la ayuda de un hueso hueco o una caña. El polvo se reparte de una forma irregular. Aló. No, profe, no se ve nada. No se vio nada. No se ve nada. Esperen un momento. Listo. A ver, screen. ¿Ya ven algo?
¿Sí o no? Bueno, si no ven ese, pues me toca es el video, pues no ponerlo. Les voy a seguir proyectando. Si están viendo el PowerPoint o no. Sí, eso sí, profe. Bueno, entonces continuamos con el PowerPoint porque a veces cuando uno pone videos y se cae la red o eso, bueno, igual eso lo tuvieron que haber visto, pero si ustedes vieron el video hay una parte donde muestran cómo hacían las cosas. Eso dedica tiempo. Entonces, ahí está ese video. Por ejemplo, aquí vemos un petroglifo y los primeros, los hombres de la caverna usaban que hacían petroglifos. El petroglifo era una técnica que era raspar la roca. ¿Sí ven ese león o no lo ven? ¿Sí están viendo el león? Bueno, señor. Si ustedes ven, eso eran que abrigos rocosos, que eran abrigos rocosos, pues que en esa época no construían nada y andaban, era como recogiendo cosas y empezaron a cazar y estamos hablando como del paleolítico, por ahí de hace 15.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Y la manera de que el hombre representaba lo que estaba alrededor. Por favor, ¿se le pudiera escribir más? Claro, porque Apaguen el micrófono porque les escucho todo. Entonces, si van a hablar, pues está bien. Pero si no están hablando, lo cierran, por favor. Entonces, el hombre de la caverna o el artista de esa época, por lo general, sugieren que era alguien del clan que tenía ciertas habilidades y por lo general era un líder y decían que era el que tenía era el chamán o el brujo del clan, ¿cierto? Y pues representaban lo que veían en su naturaleza, ¿cierto? Y representaban motivos de caza, representaban los animales de esa, eran leones, ciervos, y para ellos la caza simbolizaba la destrucción, ¿cierto? Y en este caso podemos ver cómo el hombre de la caverna retrataba la caza de un león. Aquí tiene una flecha, ¿cierto? Y aquí vemos que está escupiendo sangre. Está en ese momento en que está luchando entre la vida y la muerte. También, entre los materiales que se usaban en esa época, era pigmentos minerales, o sea, colores tierra, ocre, terracota, el carbón. Entonces, la paleta que tenían los artistas de esa época era muy limitada y sus herramientas eran, como les decía, huesos de los animales, pelos de los animales amarrados, o sea, todo lo hacían ellos. Pero vemos cómo el hombre ha sido recursivo en la vida y ha logrado adaptarse al medio y construir sus propias herramientas, ¿cierto? Y también hacían estarcidos con cañas, o sea que recogían un poco de polvo y lo soplaban sobre las manos para que quedara como un estarcido, como que quedaran las manos ahí. Y también vemos que de los elementos básicos del dibujo, que es el punto, la línea, ¿cierto? El círculo, el triángulo, vemos cómo ellos empiezan a crear composiciones que narran unas situaciones. O sea que no solo vemos un animal, una composición de un solo animal, sino que ya luego empiezan a hacer composiciones con varios animales y a hacer narraciones. Entonces se veían como movimientos de animales procreándose o también peleando por algo. Por ejemplo, los toros pelean por ¿qué? Por una hembra, ¿cierto? Y al final de ese periodo, pues también ya se dibujaban el hombre chamánico, que era el brujo que cogía y se vestía de animal, o sea, que adaptaba una vestimenta para hacer sus rituales de ¿qué? De recolección y de cultivo. Esos eran los inicios. Entonces siempre empezó el signo y el símbolo. O sea, al empezar a tener conciencia, empezó a darse cuenta que podía comunicar por medio del dibujo. O sea, que no había la manera de
comunicar ideas y conocimiento era por vía oral, ¿cierto? Pero cuando empezó a dibujar, pues ya también había una vía escrita. Y de alguna manera se dice que en esas cuevas, en las zonas, mostraban que las cuevas tenían diferentes características que también podrían ser como indicios de que marcaban un territorio cierto, claro. O sea, por ejemplo, así como las barras bravas, están los de los Chicago Bulls y están los de, bueno, los de New York, ¿cierto? O están los del Santa Fe y están los de Millonarios. Prácticamente se ve como una relación de ciertos elementos que los diferenciaban. Y ya vemos que para la composición de una imagen siempre recurrimos a elementos básicos. Por ejemplo, si vemos este de acá, que es un diagonal, podemos decir que con esa composición diagonal puedo representar que un camino. Se oyen varias voces, es que creo que como me conecté aquí en este, me voy a desconectar desde acá. Ahí ya se acaba el ruido. Sí, señor. ¿Qué es lo que nos sirve? ¿El silencio, el sonido? Pero si en las imágenes. Sí, No, señor. profe, pero ahí se le escucha bien. ¿Sí se escucha bien o no? Sí se escucha bien, lo que pasa es que algunos tenían los micrófonos prendidos, entonces pues casi no se le entendía lo que usted hablaba. Bueno. ¿Ahí mejoró? Sí, señor. Bueno, de pronto es porque estaba amplificado aquí, pero entonces ya me desconecté. En Colombia acabaron de descubrir en Chiviriquete, una formación rocosa que está como en el Guaviare, que es como de hace 5.000 años. Como que no ven nada. ¿Ustedes no ven el PowerPoint? Siempre ahí sí se ve, ahí se ve. Pues hay gente que sí lo está viendo, pero si ustedes no lo tienen habilitado, pues no sé por qué no lo pueden ver. Eso ya, Yo sí, profe. bueno, si lo están viendo, pues debe ser un problema de configuración. Si no están viendo, eso es porque está mal configurado la aplicación. ¿Listo? Y aquí vemos un ejemplo de lo que descubrieron en Chiviriquete, ¿cierto? Que eso estaba aislado, pero eso tiene como 10.000 años de antigüedad. Y si ustedes ven con elementos básicos del dibujo, que son líneas en forma de sierra, puntos, ¿cierto? Lo que yo les decía de la colombinita, pero acá la colombinita del muñequito eso que sean en kinder, aquí tiene cuerpo, pero en esa época eran como el hombre saliendo de la caverna, el hombre de la caverna, pero el hombre de la caverna ya estaba queriendo decir cosas por medio del dibujo. Y esto queda en Colombia. O sea, que quiere decir que las teorías que hay de la evolución, que el hombre se vino por el estrecho de Bering y todo eso, con este descubrimiento prácticamente se caen. O sea que el hombre, en esa búsqueda de la verdad, pues obviamente tiene que presentar tesis y demostrar que las cosas son porque, ¿por qué? Porque hay evidencias. Pero esta evidencia puede poner en tela de juicio esas tesis de la población de América, por ejemplo. Aquí vemos unos detalles de eso, de la fauna de esa época. Y aquí hay un mono de este tamaño para que uno haga una relación de escala de cómo serían esos dibujos. Pero de todas maneras lo representan de una manera un poco fantástica e imaginativa, ¿cierto? No podríamos decir que los animales son así, pero procuran narrar cómo es la textura de su piel. Podríamos decir que este podría ser un armadillo, eso es una tortuga. ¿Cuántas de estas especies existirán hasta ahora? Bueno, eso hablando del arte rupestre. Si hablamos del arte egipcio, pues estamos yéndonos ya para África. Lo que vimos de arte rupestre era de Laxaus, que es como por Francia, y Chiviriquete, que es en América, y aquí nos vamos es para África, ¿cierto? Y como del tercer milenio al primer milenio, del 3000 antes de Cristo al primer milenio.
Y podemos hablar de lo que es más importante de la cultura. Podríamos hablar de la necrópolis de Giza, donde están las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, ¿cierto? Y la Esfinge. Si vemos, los egipcios tenían en su cultura una gran importancia a las construcciones para la vida después de la muerte. Si ustedes ven las construcciones, no eran estas grandes construcciones no eran construcciones para el uso del ser humano, sino para el uso de la adoración de sus dioses, porque ellos eran politeístas, ¿cierto? Y de alguna manera su política era regida por un faraón, o como un rey, ¿cierto? Un rey de todo ese imperio, que para ellos era como un enviado directo de Dios, ¿cierto? O de los dioses, porque en ese sentido era Osiris e Isis. Y pues de todas maneras, el empezar a hacer ese tipo de construcciones, o esas necrópolis, ¿cierto? Que era donde se enterraban a los muertos, la ciudad de los muertos, haga cuenta como los cementerios, implicaba el conocimiento ya y el manejo de ciertas técnicas y herramientas, y también de conocimientos abstractos, que es lo que hablamos un poco de los conceptos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las pirámides eran unos mausoleos que de todas maneras tenían formas geométricas, y en las formas geométricas ya entra el razonamiento, ¿cierto? El razonamiento matemático o de lógica matemática, que nos ayuda a ¿qué? A proyectar y a pronosticar cantidades de medida, ¿cierto? Y empiezan a observar la naturaleza y empiezan a descubrir que la idea o la matemática es un lenguaje que se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera porque de alguna manera podemos calcular y predecir cosas, ¿cierto? Podemos sumar cantidades, podemos dividir. De alguna manera las matemáticas son exactas, por eso cuando uno ve que se cae un puente porque el ingeniero hizo mal las matemáticas o porque se puso a robar, pues vemos que ahí también se ve un poco la ética, y la matemática es vertical y no acepta error. Por eso cuando están en matemáticas le dicen, no, ese no era el error, ¡pum!, pues perdió ese punto. Si usted se puso a adivinar, pues perdió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ser demostrable. Entonces están las tumbas de los faraones, contenían sarcófagos, y esos sarcófagos eran hechos por artistas y artesanos, ¿cierto? Por ejemplo, acá está el sarcófago de Tutankamón, que eran 3 sarcófagos uno dentro del otro. Haga de cuenta como las bamushkas. Y una máscara funeraria que iba en la momia, ¿cierto? Y recordemos que para ellos la cosmogonía era que la vida no se acababa cuando uno moría, sino que el espíritu iba y trascendía a otra vida, se iba a otra dimensión, y entonces por eso les preparaban tanto para la muerte. O sea, usted podía no tener un peso, pero tenía su sarcófago último modelo, haga de cuenta. ¿Por qué? Porque lo que me importa es la muerte como la verdadera vida espiritual. Entonces, para momificarlos, le sacaban las vísceras a los cadáveres por la nariz, el cerebro lo sacaban por la nariz, luego le sacaban las tripas, así como cuando desollan un pescado. Y esas tripas las metían en unos frascos que también iban en los mausoleos. Esos frascos se llamaban vasos canapos, y pues de alguna manera decían que ahí es que estaba el alma, y después cogían el cuerpo y lo enterraban un tiempo como en una especie de sal, y luego lo embadurnaban de una resina y lo rellenaban con mirra y lo envolvían ¿con qué? Pues como con tela, así como son las momias. Pero ese era el ritual de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos el cálculo que tenían que hacer para hacer esas construcciones. O sea, las matemáticas son importantes en el arte, pues claro, y en todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que sacar estos cálculos. Aquí empezaba a hacer cálculos de la proporción áurea, que es un término que ustedes lo han visto en biología y que se refiere a una constante de movimiento o de crecimiento de un objeto. Por ejemplo, los caracoles tienen esa proporción áurea.
porque se van, no es un círculo cerrado, es solo una línea que va abriéndose constantemente de una manera armónica, perfecta, eso es como el lenguaje de Dios. Igual que los ciclos de la luna, los ciclos del sol, de alguna manera hay una proporción de proporcionalidad que no es exacta, pero es constante, y que se representa con el número pi. El número pi es el número, supuestamente, que representa a Dios, o en la geometría sagrada, o en la geometría natural, que está en todo. La geometría natural, y está en los problemas geométricos o matemáticos que tenían desde Egipto. Por eso Pitágoras, que inventó pues el teorema pitagórico, ¿cierto? Estudió en Egipto y tuvo ese conocimiento acerca de las matemáticas y de la naturaleza. Por eso las matemáticas son tan importantes, ¿cierto? Para hacer eso. Y aquí empieza la gente a tener normas o reglas para tener un lenguaje estético de aprobación. El lenguaje estético de aprobación es cuando uno dice, es tan chévere, está de moda, ¿cierto? No, el reggaetón, lo que sea, o la ropa. Listo, esto es esto es lo último grito de la moda, o esto es bonito y esto es feo. Entonces, para realizar sus representaciones habían unas normas, unas leyes que tenían que seguir los artistas para que lograran entrar en ese gremio de representar la vida de los faraones, ¿cierto? Y tenían que seguir esas normas. Y la primera manera de representar ya al ser humano, como ustedes lo ven aquí, no había proporcionalidad entre jerarquías. A veces el rey se dibujaba más grande que el esclavo pues se dibujaba más pequeño, pero la relación de proporciones entre la cabeza, el tronco y las piernas seguían una división de medida estricta, porque hablamos de proporciones, porque hablamos un poco de las proporciones. Y cuando hablamos de iconografía, hablamos de lo que simbolizan las imágenes. Y lo que simbolizaban las imágenes para ellos, por lo general, eran historias o era una persona importante. O era el faraón o era un dios. Era el faraón o era un dios. Sobre todo al comienzo del imperio. Ya al final del imperio ya la gente empezó a hacer sus propios sarcófagos y a dárselas de faraones, o sea que contrataban gente para que hiciera esos trabajos para ellos, ¿cierto? Entonces la figura humana era representada de manera simbólica, hierática. ¿Qué quiere decir hierático? Que eran quietos, tiesos y sin expresión, como cuando la gente es muy seria, ¿no? O solemne. Por ejemplo, un cura, un padre, alguien de respeto, alguien que tiene autoridad y por lo general es neutra en su expresión. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá en el dibujo, el tronco se representaba frontalmente y las manos también, y el ojo se representaba de una manera frontal, pero lo que es la cabeza era de perfil, ¿cierto? Los brazos eran de perfil, las piernas de perfil. Por eso esa danza árabe, digo, esa danza egipcia, es como un poco contorsionada, pues porque quiere representar esta manera de mirar o de dibujar de ellos. Eso fue como el inicio de la civilización, entonces esos eran los más avanzados. Y también ellos tenían su manera de medir, no usaban el metro de ahora, sino que usaban era el codo, la palma, el dedo, la vara. Y entonces imagínense ustedes esa gente haciendo las pirámides de Egipto con esas medidas. Eso es uno de lo que uno no entiende a veces. Y pues con esa iconografía y esos cánones, que los cánones son las medidas o reglas de medición para que las cosas queden bien, representaban a los personajes de su panteón mitológico. Hagan de cuenta los super amigos de DC Comics o los de Marvel Comics, pues ellos tenían también aquí sus dioses buenos y malos, que era como un novelón, ¿cierto? Del panteón. Entonces el panteón era el conjunto de dioses que explicaba la mitología. Por ejemplo, entonces está el panteón egipcio, que era protagonizado por quién, por Osiris, Isis y Horus. Los papiros eran, haga de cuenta, como los archivos que nosotros tenemos ahora virtuales, donde
recopilaban toda la información, ya sea religiosa, cultural, o de conocimientos, o de registros del imperio. Por ejemplo, cuando se morían las personas, había un papiro que no podía faltar, sobre todo las personas importantes, era el libro de los muertos, donde narraba qué pasaba con el espíritu de la persona, a dónde iba, y pues por lo general decían que se iba donde los dioses, o de un dios específico, ¿cierto? Y para que fuera juzgado. Bueno, eso es severa historia, que cada mitología tiene muchos personajes y muchas historias. Y los jeroglíficos explicaban un poco lo que se representaba con los dibujos, y era un tipo de escritura, pero se basaba en imágenes. Entonces las letras vienen un poco, es una evolución un poco de esa evolución del dibujo hacia unos dibujos más sencillos. Pero si ustedes dibujan y dicen no sé dibujar, pues no, sí saben dibujar, porque si escriben, la escritura es una manera de dibujar, o sea que todos tenemos la capacidad de dibujar de alguna manera, porque nos expresamos con signos, ¿sí? De alguna manera sí sabemos dibujar, de una manera básica, pues sí, pero el dibujo lo tenemos, y lo tenemos desde hace muchos años. Y en estos jeroglíficos aparecían en papiros, en los templos, en los murales de los templos, en bajorrelieves. Aquí vemos un mural funerario que se narraba la vida del personaje que estaba ahí, y lo que el personaje esperaba para el futuro, o sea que será o lo que hizo ese personaje en la vida. Y se hacía por generar una técnica del fresco, que era coger un pañete de yeso fresco y pintarlo antes de que se secara. De ahí la destreza del artista. El artista tenía que ya saber cómo esa iconografía, mejor dicho, de memoria. Listo, ahora vamos a pasar al arte griego, que el arte griego habla de, más que todo, es como la segunda civilización que le siguió a los egipcios, pero colindaron, ¿no? Ustedes se acuerdan que los imperios peleaban por zonas, pero también se influenciaban. Entonces los griegos cogieron de los egipcios, que cogieron pues la construcción en piedra, y la construcción en piedra de los griegos se basaba un poco en columnas, y ustedes las ven un poco en la construcción neoclásica que hay ahí en el Congreso, que son columnas y arquitraves. ¿Arquitraves qué son? Estas piezas verticales que están aquí, digo, horizontales que están aquí, de columna a columna. Esas eran las estructuras arquitectónicas que usaban los egipcios, pero los egipcios no hacían los arquitraves de piedra. Usaban mucho la madera, entonces muchos se perdían. Aquí los griegos empezaron a usar esto, y los frisos, que los frisos son como imágenes que narraban también historias mitológicas, épicas, porque siempre los dioses eran unos duros, pues les ganaban a todos, tenían esas luchas, y para ganarse un romance, etcétera, etcétera, y esos eran narrados acá, como un cómic. Si vimos que los egipcios también narraban su vida como si fuera un storyboard o un cómic, pues aquí vemos que también se narraba eso como por episodios. Entonces usted podía ver qué pasaba después, siguiendo hacia una dirección, porque hablaba de un personaje o de una deidad. Entonces estos eran templos, y las construcciones en piedra se realizaban más que todo en acrópolis o en oráculos. Por ejemplo, este es un oráculo, pero eran templos donde se iba a adorar a los dioses. Por ejemplo, los oráculos eran donde habían un personajes que llamaban las pirias, y que eran como que profetizaban el futuro a la gente, o le daban consejos sobre alguna cuestión que tenían ellos. O sea que la figura del chamán, o de la figura religiosa, como ahora podría ser el pastor, o podría ser el cura, o el que nos da como consejo, siempre ha existido, y es una persona importantísima, porque es la que conecta a los vivos con los dioses, ¿cierto? De alguna manera es la que guía y da consejos en ética y en moral, sobre todo en decisiones de la vida, y
de la metafísica, de lo que va más allá de lo físico, de lo que es espiritual. Que eso controla a la gente, pues sí, también se usaba un poco para dominar al pueblo y tenían a veces más poder que el mismo jerarca o emperador que podía haber, ¿cierto? Aquí vemos un mapa de la Acrópolis que eran como ciudades donde habían varios templos, y ustedes saben que en esa época no era un solo Dios, sino que a cada cosita que uno tenía en la vida había un Dios. Entonces había un Dios para la salud, un Dios para el dinero, un Dios para la casa, un Dios para el amor, un Dios para la guerra, porque pues, en esa época lo que era la vida era matar al otro y quitarle lo otro, que todavía seguimos en lo mismo. Y eso que esto fue la cuna de la civilización. Entonces la gente hacía como unas migraciones para ir y pedirle a los dioses que les fuera bien en el año y luego se volvían para la casa. Por lo general las acrópolis quedaban era en las cimas de las montañas. Entonces la pregunta era cómo hacían para subir esas piedras hasta allá. Si eran un tipo de piedra que se conseguía era a miles de kilómetros. Pues no tenían internet, no tenían televisión, no tenían nada que hacer, entonces se ponían a hacer eso. Listo. Aquí vemos las modas. En esa época se dicen órdenes arquitectónicos. Y pues esto reflejaba la época histórica la época histórica de la cultura, ¿cierto? Entonces al principio era dórico, que en el orden dórico no había base en la columna y no había tanto adorno en el capitel. El capitel es la parte de arriba de la columna. Recordemos que decíamos que la estructura arquitectónica eran columnas y arquitraves. Las columnas verticales y las arquitraves horizontales, como puertas, ¿no? Como puertas. Esa era la estructura básica de una construcción. Y pues no ha cambiado mucho, sino que ahora se usa es concreto. El dórico no tenía base, el cónico sí, pero aquí en el capitel ya hay como formas. Lo mismo acá en el Corintio. ¿Listo? Continuemos. La escultura. Ustedes ven aquí que los egipcios eran anteriores a los griegos y las primeras esculturas griegas, pues se ve la influencia cultural en esto, pero también se ve una propuesta más arriesgada, que es, por ejemplo, acá tiene ropa y acá no, ¿cierto? Y aquí, pues, empieza a cambiarse un poco los estilos o las modas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos colombianos, pero tenemos moda americanizada. O sea, ya nadie usa ruana, ¿cierto? Ya nadie usa sombrero en Bogotá, pero había una época que aquí, si usted no salía con sombrero y ruana, pues no era bogotano, el cachaco puro. Y vemos aquí la evolución de la matemática, y los griegos eran los duros porque empezaron con la filosofía, con la lógica matemática. Y la lógica matemática es de lo que es cómo funciona el computador, cómo funciona todo, las matemáticas, ¿cierto? Si yo no tengo si yo tengo plata, pues estoy bien, positivo. Si estoy con deudas, pues estoy en negativo. Así está todo. Lo mismo con las notas. No, yo he presentado todo, pues estará en positivo. Ah, no he presentado nada. Pues ¿en qué estará? ¿Será que estará positivo? No creo. Por eso es necesario que pongan al día. Y aquí vemos las formas básicas de la geometría y cómo las cosas salen de formas básicas de la geometría, porque estas esculturas salían de sólidos que los canteros partían así en cubos. Entonces usted era escultor, aquí sacaba un prisma, ¿cierto?, de este tamaño y empezaba a quitarle lo que le sobraba, hasta lograr esta forma. Pero una manera de comercializar las cosas era con formas geométricas. Y este es que los sólidos platónicos, que es la cuestión de que todo está contenido en una sola cosa, que Dios nos contiene a todos. O sea que las formas geométricas pueden caber todas en una misma unidad de medida. Entonces ahí viene esa obsesión por la matemática y cómo metemos la matemática en la naturaleza, porque la matemática es el mundo de las ideas, que no es el mundo del material. Por eso usted en la matemática le puede dar un resultado, pero en la realidad, si usted no se esfuerza y no lo hace bien, no le va a durar. O, como decía
Platón, ¿cierto? Yo puedo hacer un dibujo del templo y el dibujo, tengo una idea del triángulo y la idea del triángulo nunca va a cambiar en la mente como concepto, pero si hago una pirámide, sí se va a deteriorar como materia. Entonces la idea es el mundo de las ideas, que es la matemática, y el mundo material, pues somos nosotros que somos finitos, algún día moriremos, ¿cierto? Ese era el principio también de la filosofía y de la lógica. ¿Cómo se aplicaba en el arte? Pues con la belleza. Entonces, entre más se acerque a la representación de lo natural, pues era más bello. Aquí vemos cómo representaban la cotidianidad en la alfarería, que la alfarería es el arte de la cerámica. Y en la alfarería representaban los mitos de los dioses y sus costumbres cotidianas. Aquí vemos que en esa época las esculturas tenían color. Por la corrosión de la oxidación del viento y del ambiente, esos colores se fueron perdiendo. Ustedes saben que esos imperios caían en una guerra y se olvidaban y se llenaban de maleza y luego eran descubiertos en el siglo XVII, pues se volvieron a descubrir estas cosas, ¿cierto? Entonces, esto lo han descubierto los arqueólogos. ¿Con qué? Con pruebas bioquímicas, ¿listo? Y todo eso lo hacían prácticamente con la mano. Por ejemplo, si esto era, pues era cincel y martillo. Eso todavía se puede hacer, pero ahora hay máquinas. Pero imagínense la falta de oficio, porque estos eran a veces esculturas de 3 metros. ¿Cuánto se demoraba uno haciendo eso si no habían máquinas? ¿Por qué les quedan tan perfectas? Si a veces ahora la gente no hacía eso, pero era un cálculo. ¿Por qué? Porque partían las cosas con matemáticas, hacían reglas, hacían cuadrículas para que les quedara proporcional. O sea que si usted no sabía matemáticas, pues no podía ser artista. Por eso a veces cuando le dicen a uno, no, profesor, es que yo no, a la profesora de matemáticas, no, es que yo no voy a ser científico, yo voy a ser es artista, yo voy a ser es músico, yo voy a hacer rap. Voy a hacer rap. No, el rap también tiene métrica, la música también tiene métrica, tiene que estar dividido por partes, o sea, hay una duración, tiene que usted basarse en una medida. Lo que pasa es que ahora el computador le hace a uno todo. Si la gente canta horrible, lo captan, el productor llega y le graba la voz y luego le modula ahí con una máquina, lo masteriza y la gente le escucha eso divino. Pero no, realmente el que es virtuoso es el equipo. Y aquí vemos cómo se piensa que eran esas esculturas con color, porque para los griegos una escultura blanca era una escultura muerta, tenía que tener color. Y vemos que aquí que ya las posiciones son contorsionadas con movimiento, por eso en noveno vemos dibujos de movimiento, uno primero hace los dibujos dividiendo proporciones y todo, pero luego cuando están en movimiento esas medidas varían. Usted no puede decir que acá hay 8 cabezas de alto, no, aquí es la mitad, pero es que las cabezas cambian de dimensión, cambian de dirección. Esto sigue teniendo 2 cabezas acá, esto sigue teniendo 2 cabezas acá, pero de alto cambia la dimensión porque está en movimiento, está contorsionándose. Aquí vemos otro ejemplo de cómo podrían estar coloridas en esa época. Bueno, el arte romano prácticamente es una vil copia del arte griego. Ellos conquistaron Grecia y prácticamente se saquearon el conocimiento y todo lo que ellos habían hecho, pero como tenían dominado Europa, África y Asia, lograron hacer cosas muy grandes. Tenían la plata, pero a costillas ¿de qué? Pues de la mano dura que hicieron a todas esas civilizaciones que sometieron. Recordemos que esa es la época de Cristo, y a Cristo ¿cómo es que le fue? Pues le fue como mal, ¿no? Pero luego los romanos cogieron la religión. Eso sí, ¿para qué? Cristo les ganó en cierto sentido. Aquí vemos una construcción
que se llama el Panteón Romano, y lo que sí hicieron los romanos, un aporte bien fundamental para la arquitectura y para la civilización, fue crear los ladrillos cocidos y el cemento. Ustedes saben que en Italia había unos volcanes y ellos se dieron cuenta que en la ceniza del volcán, cuando se le echaba agua, se endurecía. Y entonces empezaron a fabricar el cemento, y con el cemento podían hacer muchas cosas que con la piedra no se podía hacer. Entonces empezaron a hacer cosas como esta, como el Panteón Romano, que tiene, pues obviamente, pues tiene unas columnatas compuestas, que entonces la base es jónica, el cuerpo es dórico, y el capitel es corintio. Pero todo eso es para la gente que le quiere estudiar eso. Y este es el interior. Cómo hicieron una cúpula, y eso fue un aporte que hicieron los romanos, que son los techos de cúpula. ¿Y esto es hecho en qué? En concreto. ¿En qué siglo? En el siglo II. ¿Y se les cayó? No. En cambio ahora hacen un puente y se les cae. Y todo esto era de concreto. Entonces uno se da cuenta que a veces el país, si no tiene gente pensante y bien preparada, pues estamos en la época anterior a los romanos, y nos caen los puentes, pero esa es la corrupción, porque la corrupción es robar. O sea que yo le echo menos concreto, o le echo más arena y me robo lo del concreto. Entonces cuando usted hace eso, es que las resistencias del material pues se van para abajo y no le importa nada. Entonces que se paguen con impuestos. Y entonces, ¿pero por qué? Porque es gente bruta que les gusta jugar con la vida de las personas. En esta época de los romanos, que era un estado muy bien hecho, todavía está parado esto, todavía sigue. ¿Por qué? Porque les importaba era hacer las cosas bien, lo bueno siempre va a prevalecer. Las buenas acciones siempre prevalecen. En ese sentido, la belleza y el arte, bueno, va a prevalecer en la historia. No sabemos si el reggaetón va a prevalecer en la historia. No sabemos si cierto tipo de moda va a prevalecer sobre otra moda. El tiempo lo dirá. Y aquí vemos una vista aérea del Panteón Romano. Las calzadas que comunicaban todo el Imperio Romano, y que por ahí marchaban todos los carruajes, toda la maquinaria, las catapultas, los caballos, mejor dicho, las torres de bombardeos, toda la infraestructura militar venía, y todo lo que se robaba por acá, por las calzadas. El acueducto romano, que era una manera de llevar el agua de un río hasta una ciudad. Y usaban la física para que el agua pudiera subir colinas. O sea, que el agua en una bajada cogía fuerza y luego podía subir y luego volvía a bajar, como en zigzag. Y podía llegar hasta la ciudad donde tenía que llegar. Entonces, eso fue una base. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? O pues también puede ser como de esos que hacen así como estilo cadenas, o sea, que unos pueden llegar donde está el agua y como transportarla por medio de cadenas pues por los egipcios. También podría ser como otro método, ¿cierto? Pues la física y la química, la física también tiene que ver con la matemática. En este sentido, lo que yo digo, ¿cómo funcionaba esto? Pues que había una inclinación en el acueducto que lograba coger fuerza, por ejemplo, cuando usted se baja en patines en una colina, ¿cierto? Bueno, con la fuerza que cogía, podía subir luego una colina bajita y luego volver a coger impulso. Esa es la fuerza de la inercia, En este caso es la inercia. Lo que tú dices es algo más mecánico, ¿no? Que también funciona como palancas, pero no es el caso de este. Bueno, entonces el acueducto, ¿y el acueducto con qué se hacía? Con ladrillos y con concreto. Los baños públicos. En los baños públicos es donde la gente echaba chismes, se adelantaba de las cosas, hacía negocios, y era público y abierto para todo el mundo. O sea, que era una democracia donde todos podían tener ese beneficio. Ahí se reunía el pobre, el rico, se reunía ahí mismo. O sea, que no había indigentes, no había.
Y el que se volvía indigente es que era porque, mejor dicho, si podía entrar acá. Y eso tenían, debajo de esto, habían como unos subterráneos, unos túneles subterráneos donde los esclavos estaban echando leña para que estos tuvieran 3 tipos de agua: fría, templada y caliente. Entonces la salubridad era muy buena, porque también tenían acueductos y alcantarillados, porque también tenían drenaje de aguas sucias. O sea que la ciudad estaba pensada, o sea que la civilización, las matemáticas se usaban y todo se coordinaba por un gobierno estado. Y que luego se volvió el emperador, pues César, se volvió el tirano, y pues ya ven que cuando una cosa está mal manejada por un tipo, se puede dañar toda la fiesta. Y todos llevan del bulto y nadie goza nada. Entonces, los estados democráticos siempre tienen que estar coordinados matemáticamente, porque usted no puede estar sacando de un lado, descompensando todo y pensar que no va a pasar nada. Por eso las ecuaciones son igual a 0, tienen que ser x igual a tanto para que la ecuación le dé bien. Lo mismo pasa en el arte. El circo romano, ¿para qué? Para que la gente estuviera entretenida mientras que los otros robaban. ¿Cuál es el circo romano de ahora? El noticiero y las novelas. Antes era esto. ¿Y qué veían? Cómo mataban cristianos. Entonces aquí salían los cristianos y los otros romanos salían en carros de caballos y eran a bolearle machete a los otros, y los otros apenas con una navaja. Y bueno, y si el de la navaja lograba sobrevivir, pues entonces el emperador lo salvaba y todo el mundo feliz. Entonces haga de cuenta como ese partido de Colombia con Chile, gol al último momento, pues a eso aprueben lo que quieran, los impuestos que quieran, que lo que pasa es que ganamos. Cuando menos se dan cuenta después, oiga, pero no me rinde la plata. Bueno. Ese era el pan y circo de los romanos. Y en eso invertían mucha plata para tener a la gente bien engomada, bien entretenida ahí, ¿cierto? Entonces sigan viendo novelas. Igual todos vemos novelas porque también es parte del teatro. Si ustedes se dan cuenta, también el anfiteatro. Bueno, aquí yo no tengo construcciones de teatros, pero el teatro también era otro arte que se desarrolló. Los frescos. Pompeya fue una ciudad romana, no digamos de Roma porque Roma es una ciudad del Imperio Romano. Pompeya quedó taponada por el volcán Vesubio. Cuando entró en erupción, todo el mundo quedó taponado, o sea, hagan de cuenta como armero. Y los arqueólogos descubrieron eso y pudieron encontrar cosas intactas, frescos de esa época y cómo pintaban en esa época. Recordemos que en esa época no había internet ni nada, o sea que la gente veía lo que pasaba por medio del pintor, del artista. Era muy importante porque representaba lo que pasaba en una cultura. Esto lo hizo un pintor en fresco, y el fresco se hace ahí mismo, en el mismo día se tiene que hacer. Y usted, para que le quede bien eso, es porque usted ya tiene demasiada práctica. O sea que si les gusta el arte y no practican, pues, ¿será que les va a ir bien? Porque el talento se puede perder. Si yo no practico matemáticas, se me olvidan las cosas. Si yo digo sí, y no anoto o no repaso, pues ese sí se vuelve no, porque se me olvidó. Como cuando ustedes les dicen, vaya, cómpreme esto, usted no anota, llega a la tienda y se vuelve y trae la tercera parte de lo que tenía que traer. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso era todo. Eso era todo más o menos lo que tenía que hablar hoy. Ya se nos fue como la hora. Entonces, por favor, yo no sé si tienen más clases ahorita. Entonces, por favor. No, profe, no tenemos clase. La otra clase, creo que es la otra semana. Nos veremos entonces la otra semana. Y véanse los documentales porque les voy a hacer un quiz de los temas de esta semana y de la otra. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Qué preguntas tienen? Pues eso es de lo de las guías que usted pues envió pues de lo de antes de salir de la semana de receso. No, pues aquí estamos viendo esa historia del arte, pero de lo que vimos en las guías podemos decir que vimos. Pues sí, profe, pues sí. Cuadre, composición. Y si hablamos de
de qué conceptos vimos de las guías, por ejemplo. ¿Qué conceptos repasamos de aquí de la historia que nos sirvieron de las guías? Si ustedes ven, está la narrativa, porque habían unos ejercicios que eran de guión, y ustedes ven, el guión era así. ¿Quién está tomando el control? Es que lo que yo te estoy diciendo es que pues por lo menos tú como, bueno, en algunos estudiantes, pues de las guías pasadas tú solamente pues no pusiste como la retroalimentación pues para uno pues guiarse de lo que le quedó mal. ¿Tienen dudas de las guías? ¿Cuál duda tienen? Yo, profe. ¿Y qué? Porque es que, o sea, yo te presenté a ti la guía y todo, y me parece que estaba bien, y pues tú me pusiste básico, entonces no sé qué fue lo que me quedó mal ahí. ¿Quién habla, Monterola? Sí, señor. Y usted se metió al formulario donde está la retroalimentación. Le puse 3, ¿cierto? Miren, cuando yo no pongo nada, por lo general, si usted hizo la práctica, ¿qué cree que le quedó mal? Porque, por ejemplo, usted dice, bueno, yo hice todo, pero saqué 3. ¿Qué cree que le quedó mal? Cuando yo no pongo eso es porque por lo general lo que le quedó mal fueron las respuestas iniciales, las de selección. Sí, porque si yo hice el ejercicio práctico, pues lo que me habrá quedado mal, ¿qué será? Y en ética también, profe. Pero es que también ustedes tienen que ser autocríticos, y autocríticos es uno analizar y desgastarse la cabeza y decir uno por uno mismo, porque es que la educación a distancia tiene ese problema, que yo no voy a tener el profesor al lado, pero yo también puedo llegar a la solución de dónde fue que la embarré. Tengo que revisar qué respuestas di y digo, ay no, esta no era esta. Pero es que por lo general ustedes dan por hecho lo que envían. Entonces dicen, ¿yo por qué perdí si yo envié la guía? Enviar la guía no les garantiza nada. Hay gente que envía la guía sin responder nada. A ver, ¿será que van a tener nota? Porque devolvieron la guía, o sea, boomerang. Como se fue vacía, llegó vacía. Y los papás dicen, oh, pero mi hijo envió la guía. Y uno, pues sí, aquí llegó la guía, pero vacía. O sea, ¿eso qué es? Le podemos poner un puntico porque sabe manejar internet, sabe enviar un correo. Pero es que, a ver, tienen que, o sea, el 5 se gana si todos los 5 puntos están perfectamente desarrollados. Ya cuando empiezo yo a no hacerlos bien, empieza a bajar la nota. Y cada punto vale una unidad. Y si ese punto no está bien, pues baja una nota. Si los de selección, los 2 primeros o 3 primeros, valen un punto y los 3 le quedaron mal, ¿cuánto sacará? Pues sacará 2. Y si no se da cuenta de que la embarró, porque la retroalimentación dice, oiga, el punto 1 y 2, y vuelven a enviar la misma respuesta tachada, pues lo que uno se pregunta es, ¿será que no saben leer? Porque las guías están hechas supuestamente para que los estudiantes practiquen la lectura, pero a veces uno hace una pregunta del texto y ustedes responden es una opinión, no del texto, sino de lo que ustedes piensan que debería ser o puede ser. O sea, no leyeron. Aquí no se les pregunta, ¿usted qué piensa? Deme un concepto. No, aquí se les pregunta del texto, ¿qué quiso decir en esto? Por ejemplo, había una pregunta que decía, y entonces podemos decir que el dibujo, ¿qué es? Una técnica, y muchos tachaban, sí, técnica. No, pues que todos sabemos que es una técnica. Pero es que en el texto se refería era al proceso. O sea, que va más allá de la definición de la técnica. Si usted leyó el texto, usted podría decir, no, es que ahí habla del el dibujo como proceso de una idea, de materializar una idea. El dibujo, ¿para qué me sirve? Listo, para describir una letra. Pero el dibujo también me sirve para yo imaginarme e inventarme máquinas que no existen. Como lo que hizo Leonardo da Vinci. A partir de lo que veía, digo, el ave se comporta así. Entonces, si uno quiere hacer un avión, más o menos debe ser más o menos por allá así. ¿Sí? Pero es que, a ver, ¿qué me están preguntando? Entonces, es un problema ya de lectura. Por eso cuando uno no responde es porque uno dice, a ver, ¿quién de ustedes tiene la capacidad de leerse su respuesta y de leer qué raro que les estaban preguntando? Pero si su mamá le da plata para una leche descremada y usted le trae una leche normal, ¿qué hace su mamá? A ver, su mamá le dice, mijita, ¿yo qué le dije?
descremada, mamita, entonces vaya y ahí usted dice, usted va devolviéndose y usted por sí misma dice, uy, mi chica, me toca devolverme porque la basea que me pega. A ver, eso es a lo que me refiero. Ustedes no pueden esperar a que todos le den la respuesta porque a veces en el sistema que estamos, muy jodido. Tienen que acostumbrarse ustedes también a mirarse y a evaluarse ustedes mismos. ¿Será que yo la embarré? ¿Será que yo estoy enviando la guía a conciencia o será que estoy haciendo trampa? ¿O será que yo estoy copiando las preguntas de mi compañero? Y ahí ustedes se califican a ustedes mismos porque ahí no hay nota. Ustedes pueden tener el 5, pero en el fondo ustedes saben que no saben un pepino. Entonces también el poder de evaluarse uno mismo es lo que ustedes también tienen que desarrollar. Porque cuando ustedes están haciendo autonomía, ustedes no se pueden engañar a ustedes mismos. Entonces, ahorita yo les puedo preguntar, ¿entendieron? Y todos pueden decir, sí. Pero ustedes saben cuál es la verdad, si sí o si no. Si es que estaban por allá chateando, riéndose en WhatsApp con los compañeros. ¿Cierto? Miren, últimamente los últimos trabajos que van a subir son los de plan de mejoramiento. Y lo que me preocupa es la gente que no ha enviado nada, que tiene notas malas. Envíen eso. Pues esos son los que han subido. Yo les digo es que se pongan al día con lo que tienen notas malas. No vuelvan a enviar, si tienen pendiente y vuelven a enviar el mismo archivo que creen que va a cambiar esa nota. Obvio. Obvio que no, si la mandan igualita, como, o sea, porque me están enviando archivos que es la misma vaina, pero una está fechada el 1 de abril y la otra está fechada el 15 de octubre, pero tienen las mismas respuestas malas. ¿Será que sube la nota? Obvio no, obvio no. ¿Cómo va a subir la nota si están los mismos errores? Es que eso es lo que uno cuando uno les dice, oiga, miren, léanse. Si yo veo que me fue mal, alguna cosa hice mal, ¿será que fue la primera pregunta? Venga, la vuelvo a leer. Pero si yo llego y, ay, me quedó mal la primera, oiga, fulanita, ¿por qué contestó mal la primera? Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que se están copiando, que no pueden solucionar una pregunta que contestaron mal? Entonces ahí es cuando uno se hace esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Si se está diciendo que tiene mal la primera y la vuelve a enviar mal otra vez, o vuelve a enviar las vainas y llegan y dicen que es que la volvió a enviar nuevamente porque asumen que es que el profesor es bruto y no entendió, pues. No, el profesor le está diciendo, oiga, la respuesta está mala porque los que la tachan aquí todos han pasado. ¿Por qué? Porque saben leer, porque leyeron. No se pusieron a adivinar, pero hay unos que me envían 3 veces la guía hasta que no tacharon las 4 opciones. Y entonces corrigieron la que estaba mal y dañaron las que estaban bien. Y me dice, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Un baloto? No, eso no es un baloto. O sea, si usted sabe que está leyendo y está respondiendo lo que es, no debe modificar las que están bien. ¿Es claro? Eso no es un baloto. Si ustedes van a coger las pruebas a ver y todo eso como una lotería, pues, ¿cómo les irá a ir? Tienen que leer. La lectura crítica es leer y respondo lo que me están preguntando. A veces las preguntas se infieren ¿qué es? Que no están textualmente en el texto, no están textuales, se deducen. Es por ejemplo, fulanita le dice a sutanito, ayer vi a Erika en la panadería, ¿cierto? Sutanito le dice al papá, papá, imagínese que en la panadería están vendiendo roscones y luego llega la mamá, mire que Erika estaba allá comiendo roscón. Y el papá puede inferir que el hijo estaba con Erika comiendo roscón y se encontró con la mamá ahí. Pero ahí no está textualmente eso, se deduce de eso. Entonces a veces se quedan ustedes buscando en el texto dónde está la respuesta y resulta que la respuesta no está en el texto, usted la tiene que inferir. O sea, está invisible, no está. Tiene que buscarla, tiene que ponerse a pensar. Y ahí está la lógica matemática. Porque usted tiene que buscar el resultado de lo que fue 2 más 2.
¿qué le da 2 más 2? Usted no puede decir, no, pues me da igual a 2 más 2. No, pues qué chévere, ¿no? Me da igual a 2 más 2. Sí, pues ahí le da una equivalencia, pues es que necesito la unidad. Entonces, hacerse el desentendido no les va a servir. Hacerse el que no saben y enviar el mismo archivo con los mismos errores no les va a servir. Porque es que las evidencias quedan, nosotros quedamos con los archivos, con los 2 archivos igualitos y las fechas diferentes. Y eso es lo que le presentamos ¿a quién? A la coordinadora, a la rectora y a sus papás, si hay problemas. Mire, aquí están los 2 archivos. ¿Quién es el deshonesto, el profesor o el alumno? Entonces le van a decir, ¿y usted por qué envió las más respuestas y por qué pelea si envió los mismos errores? Entonces, antes de hacer un reclamo, por favor, háganse una evaluación. Digan, papá, es que si yo he enviado guías, pero es que son 92 guías y de las 92 guías que tocó enviar en el año, yo solo he enviado 3. Y de las 3, 2 me quedaron mal y las volví a enviar así mal. ¿Entienden? Y ya es el momento en que se pongan las pilas a ver qué es lo que deben. Que los profesores, miren, los profesores, si ustedes nos hacen los planes de mejoramiento y vemos el esfuerzo, eso ya es mucho. Pero no envíen las mismas respuestas porque eso ya es como burlarse del profesor y creer que el profesor es tonto. Y ahí sí uno dice, no, pues aquí qué. Aquí simplemente yo recopilo la información y demuestro que está siendo una persona deshonesta. Y eso tiene proceso. Porque usted está acusando al profesor de que me tiene bronca, no sé qué, cuando menos usted es el culpable. Entonces, por favor, esos son evidencias, esos quedan ahí, los correos quedan ahí, eso no lo borra nadie. Entonces, por favor, y si van a hacer un reclamo, pues toman la foto al correo que enviaron. Así de sencillo. Yo les recomiendo que vayan haciendo esos trabajos que deben. No esperen al final que cuando, uy, ya perdí. Ya perdí. Ay, yo pensé que me iban a pasar. Y resulta que no. Por favor, muchachos. Entonces, por favor, ya voy a terminar la clase. Quedará la grabación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos veremos la otra semana. Buenas tardes, subo el PowerPoint. Bueno. No, solo en el Drive se suben las guías. O sea, si ustedes se meten a cada trimestre, pues, lo que tendrán que hacer, si pierden una asignatura, es meterse el plan de mejoramiento de cada trimestre y buscar la asignatura, y esa es la que tienen que enviar. Ya no envíen las 2 guías, pues ¿para qué? Si está la de plan de mejoramiento, tiene menos preguntas que enviar las 2 guías. Entonces envíen los planes de mejoramiento de primero y de segundo trimestre. O a no ser de que me faltó un punto y por eso fue que perdí. También puede ser, ¿no? Bueno, muchachos, que estén muy bien. Y pues ojalá les vaya bien a todos. Entonces ya se pueden retirar. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues me hace si alguien necesita despejar alguna duda, pues si quiere, pues me dicen ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta o de una situación? Estamos hablando de que tienen que recuperar las notas de los trimestres. Me imagino que ya habrán visto su boletín de segundo trimestre. Ahí salen si perdieron artes en el primero, en el segundo. Pero, ay, ¿por qué perdí artes? ¿Será porque no envié nada? Profesor, ¿por qué perdí artes? Si no, pues que no he enviado nada. Ah, bueno. Entonces envié por lo menos los planes de mejoramiento. Ah, que tenía problemas de conexión. Ah, bueno, listo. Entonces, no haga todas las guías. Envíe solo las guías de plan de mejoramiento. Obviamente diciendo, tuve problemas de conexión. Eso es entendible.
Esas personas, obviamente, pues no recibir los trabajos. Los otros que no tuvieron problemas de conexión y si no enviaron nada es que ya son muy lochas. Ya tienen un problema es de voluntad. Que también se les puede recibir, sí, obvio. Porque también entre todo esto, tanto trabajo, adaptarme me puede costar. Y es razonable que atendí matemáticas y atendí geografía y todo esto, profe, porque son las materias más importantes, en cambio artes no. Y me dice, bueno, pues ya pasó matemática, entonces por favor me envía lo de artes. ¿Listo? O sea, todo se puede solucionar hablando, afrontando el problema. Profesor, es que yo no hice nada, me dio locha, pero ahí le envío los trabajos. Y me dice, bueno, listo. Bien. O sea, respondo por mi equivocación, pero no voy a pensar que el profesor me va a pasar por lástima. No digo, sí, yo cometí un error, no presenté, pero mira, ahí estoy enviando el plan de mejoramiento, y están bien desarrollados, porque también de qué me sirve que usted reconozca que sí, la embarré, no envié esto. Y uno va a ver y las respuestas las más malas. O está el archivo vacío. Entonces me envía todas las guías, 12 guías vacías. ¿Cómo le irá a ir? ¿Bien? No. Porque ustedes qué piensan, que nosotros no abrimos esos archivos, no los revisamos. Los revisamos. Y cuando vemos, este archivo se parece al de fulanita, uy, aquí ni siquiera cambié el nombre. Quedó el mismo archivo con fulanita. Y uno dice, pues, ¿por qué fulanita le prestó a su tanita? Y su tanita, ¿por qué no le cambió el nombre y boleteó a la amiga? Entonces le hacen un favor y en vez de respetar el favor que le hicieron, no, pues ponen en evidencia a la persona que les hizo el favor. Obviamente eso está mal hecho, eso no debería pasar. O sea, si a mí me prestaron las respuestas, yo las borraría para responderlas yo mismo. Porque si no estoy aprendiendo nada. ¿Es claro? Bueno, ya nomás Lora. Que estén bien. Chao.